Buenas noches, ¿qué tal, hermanos? Aquí estoy, gracias al Señor, bien fortalecido después de 3 días de vacación involuntariamente. He estado escribiendo muchos manuales para la iglesia y mucha tensión y muchas cosas, y apenas acabo de moverme para otra ciudad, y eso causa un poquito de estrés, y me pegó un tiempo de estrés. Pero gracias a Dios, y aquí estoy una vez más con ustedes para traerle la palabra del Señor. Nuestro hermano Donaldo Martínez nos trajo una buena enseñanza el domingo, y damos gracias al Señor que Él se dejó usar de una manera tan graciosamente como Dios le ha usado. Tendremos que darle un poquito más de tiempo, una vez al mes, que Él nos traiga y desarrolle todo aquello que estamos hablando de este tema, el reino, el evangelio del reino. Hemos escrito algunos manuales, algunos de ellos, uno con ayuda de otro pastor, pero lo demás que yo he estado escribiendo son directamente preparado y escrito de mi parte para la comunidad cristiana, que tengan allí en su casa algo que leer, que estudiar, porque los días en que estamos viviendo se van a necesitar tener el conocimiento bien claro de la palabra de Dios. El Señor en una ocasión dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo digo, lo mismo es hoy. El pueblo de Dios perece y cae en angustia y en ansiedades y temores y muchas otras cosas por causa de no conocer la palabra del Señor. Claro, y aquellos que la conocemos, por no creerla, pasamos por estas circunstancias y situación. Pero hoy yo quiero continuar hablando de un tema que todavía tu hermano Donaldo va a seguir el viernes, y yo voy a continuar el domingo también, hablando de este tema tan importante que es el evangelio del reino de Dios. Quizás ya le va a zumbar en el oído, molestar un poquito, pero es necesario, porque eso fue lo que Jesús vino a predicarnos, las buenas noticias del evangelio de Cristo. El evangelio antes de Jesucristo, muchos dan por sentado que fue el primero que introdujo el tema del evangelio, fue Jesús. Claro, entendemos eso, durante el tiempo de su ministerio. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 14 en la Biblia nos dice, verso 6, no nos dice que el evangelio es mencionado como, podríamos decir, el evangelio, o es mencionado como el evangelio eterno, lo que nos demuestra que ya el evangelio existía desde mucho antes de la predicación de Jesús. Estaba en los planes, en los propósitos de Dios. Y en Hebreos capítulo 3, la Biblia, siempre tengo que hablar en derredor de la Biblia. Capítulo 3, verso 16 al 19, podemos leer acerca de la incredulidad de Israel y del trágico fin de todos aquellos que no pudieron entrar a la tierra prometida, no pudieron gozar todas las promesas que Dios tenía para ellos mientras ellos permanecían en este mundo. Como en muchos cristianos que no estamos gozando todas las promesas y bendiciones del Señor simplemente porque no la hemos creído. En Hebreos capítulo 4, verso 2, la narración todavía continúa, porque también dice él, a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, el evangelio. Israel oyó el evangelio, pero falló, y debido a su desobediencia y falta de fe, no pudo entrar a la tierra prometida por Dios. Lo mismo puede suceder con la iglesia. No pueda entrar y gozar de las bendiciones que Dios ha prometido para nosotros si nosotros somos desobedientes y por falta de fe no participar de esta gran bendición.
Siglo antes también el patriarca Abraham había oído el Evangelio. Él también, fíjese, la buena nueva. Gálatas, capítulo 3, verso 8. Dice la Escritura que previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Israel, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, el interés de Dios no solamente era de Israel, ni ninguna nación particular. Él escogió a Israel. Precisamente dice, por ser el pueblo más insignificante, escogió a este pueblo para ser el instrumento, el canal de ir a todas las demás naciones. Pero el corazón de Dios con el Evangelio estaba para alcanzar y bendecir todas las naciones, todas las familias de la tierra, dice la Biblia. Y estos pasajes nos confirman que el Evangelio había sido proclamado antes de que Jesús lo anunciara. Es muy importante tener esto en nuestras mentes. Mire, Jesús nos escribe cómo a su regreso Él va a recompensar a todos aquellos que hayan seguido fielmente los caminos de Dios, que han decidido vivir su vida de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Por eso sabemos que el reino de Dios ha sido planeado con mucha anterioridad, mucho tiempo allá atrás. Venid, dijo, benditos de mi Padre, heredad el reino. Y ahora oiga bien, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateos capítulo 25, verso 34. Entonces el rey le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en otra ocasión él le dijo a los discípulos, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, le ha dado la gana de darles el reino. Qué tremenda promesa para nosotros. Mire, desde el principio, las buenas noticias del glorioso futuro de esta humanidad ha sido parte del plan de Dios. Jesús dijo, oren que venga su reino, que va a reemplazar el sistema del mundo, el orden, la edad, la época presente, y va a establecer sus leyes para que gobiernen nuestras vidas. Entonces, hermanos, también desde el comienzo ya estaba planeado. Yo le he hablado que Dios tiene un plan, un propósito. Y hoy en día el papel que se desempeñaría Jesucristo en dicho plan, incluso el sacrificio que pagaría por los pecados de la humanidad. Mire, en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, escribe esa escritura y después te la examina otra vez. A propósito, si a usted le interesan estos estudios, estas pláticas, estas enseñanzas, llámenos, démenos su dirección, número de teléfono y le enviamos estas copias de todo lo que hemos preparado para la iglesia. En Apocalipsis capítulo 13, verso 8 dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra, pero ¿cuáles? Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo, nuestros nombres han estado escritos en el libro de la vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. De ahí nos llama el Señor. Eso es lo que es la iglesia. Salir fuera, salir del sistema, salir del orden, del cosmos, como vive la gente hoy en día sin Dios, sin esperanza en el mundo. De ahí te llamó Dios. Dice, rescatado de vuestra vana, una manera vana de vivir, la cual, fíjate, recibimos de nuestros padres, porque ellos también nacieron igual, no con cosa corruptible, como oro o plata. Oiga,
dice la Biblia, el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ya, dice el verso 20, ya destinado. ¿Usted sabe lo que es destinar algo que suceda? Desde antes de la fundación del mundo, dice el verso 20, pero manifestado ahora en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Hermanos, estas fueron las buenas nuevas noticias para Abraham. Recibió por medio de su descendiente suyo, Jesucristo. Jesús, las naciones todas serían bendecidas y todas las familias de la tierra. Así que, hermanos, nuestro interés, plan y propósito, predicar el Evangelio, estas buenas noticias a todo el mundo, en todas las naciones, todo grupo étnico, todo grupo de raza, de tribu, color y toda. Dios tenía en mente a través de Jesucristo bendecir todas las naciones, todas las familias de la tierra. Ahí en Gálatas capítulo 3, verso 8 dice, y la Escritura dice de esta manera, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciéndole, mira, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué glorioso saber este plan que hoy en día se está desarrollando, le estamos enseñando. Yo estoy escribiendo manuales que le voy a ofrecer el domingo para que usted lo lleve a su casa, lo tenga allí, escritura con explicación, y usted pueda cada día irse nutriendo y alimentándose de la palabra del Señor para que pueda crecer en este glorioso plan y propósito de Dios. Y que no solamente tú veas el reino, pero que entre al reino y comience a vivir el reino, a participar de las bendiciones del reino y a demostrar el reino de Dios hasta que venga el tiempo señalado por el Señor. Ay, hermanos, qué tan profundo nos habla de que a Abraham se le dio esa promesa de que iba a venir una simiente, una semilla, su simiente, la cual era Cristo, que iba a traernos este evangelio glorioso del reino. Antes de Jesucristo, muchos poco entendieron esto. Antes de que Jesucristo realizara su ministerio, los siervos de Dios predicaron acerca de su reino, venidero. El rey David, en algunos de sus salmos, habló de la futura realidad del reino de Dios. En el Salmo 145, verso 10 al 13, para que lo escriba. Él escribió, te alaben, oh eterno Dios, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria aquí viene de tu reino, digan, y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Hace una semana o un mes atrás que yo le hablé del reino, Cristo reinando, el señorío, el Señor, el amo, el dueño de nuestra vida. Y es lo que es una vez que tú entras al reino donde Él gobierna, donde Él domina, donde Él tiene sus leyes. Hermanos, todas las generaciones Dios quiere traer su reino a ellos. El profeta Daniel, fíjate, también conocía acerca del reino de Dios y muy específicamente. Y él fue inspirado a escribir acerca de su futura manifestación. Y dice así, que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de quienes, los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios les sirvan, hermano, y obedecerán. Daniel en el capítulo 7, verso 27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dado
al pueblo de los santos, los altísimos, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán, hermano. Sin embargo, a pesar de que el Evangelio fue proclamado a lo largo de los siglos, muy pocos los entendieron hasta que Jesús y sus apóstoles comenzaron a declararle el Evangelio al mundo. El Evangelio, hermanos, son palabras eternas. No es leer en cuanto al reino como leer una historia, una novela que después nos aburrimos y ya sabemos lo que dice. No, hermano. ¿Por qué sucedió esto? Como vimos en Hebreos, creo que leímos ahorita capítulo 3, verso 19 y capítulo 4 y verso 2, dice, la antigua nación de Israel, que ahora está, debemos de orar por ella, pasando por muchos problemas, no tuvo la fe necesaria para actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Además, el Antiguo Testamento no aportaba todos los elementos que se necesarios para tener el cuadro completo. Encontramos varias referencias al reino de Dios, pero un entendimiento más completo solo fue posible con la venida de Jesucristo, el verdadero revelador de los misterios del reino de Dios. Según Lucas 8:10 dice, y dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros le he hablado por parábolas, fíjate, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Bueno, el Evangelio viene por revelación. El Evangelio usted no se lo gana. El Evangelio usted lo recibe. Es algo que Dios dijo, no temáis manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido, le ha dado la gana de darnos a nosotros lo que hemos creído. Oiga, el reino de Dios. Mire, cuando Jesús predicó el Evangelio del reino de Dios, Él partió de la base de lo que su Padre le había planeado originalmente, de lo que Dios ya había. Cuando Él vino aquí, Jesús sabía plenamente cuál era el plan y el propósito eterno de Dios. Padre había planeado originalmente y que había sido revelado por los profetas antiguos. Pero como mensajero del reino, Él vino a revelar las verdades de ese reino. Mire, fundamentales cosas que nunca habían sido entendidas con base solamente a la profecía del Antiguo Testamento. Y créame, hermano, es lo que Dios hoy en día está llegando a tus casas, te está presentando la palabra, hablando del reino, hablando de sus planes. Y sin duda, si el Espíritu Santo mora ya en ti, te va a ayudar, te va a iluminar a entender las cosas que aquellos en el pasado no lo entendieron. Pero qué bueno que luz les resplandeció, dice a ellos. Por eso es que el príncipe de este mundo le tiene el entendimiento cegado, según 2 Corintios 4:4, para que no le resplandezca la luz del Evangelio del reino. Uno de los aspectos menos comprendidos acerca del reino y que en realidad no fue aclarado sino con la venida de Cristo. Él fue que dijo, oren que venga su reino. Fue Juan el Bautista que vino diciendo delante de Jesús, preparándole el camino, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando de que Jesús iba a traer. Ahora el reino iba a comenzar en la tierra. Es el hecho de que transcurrirían muchos siglos entre su primera venida como el Cordero de Dios, conocido como el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice que Jesús el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que impide que la gente entre al reino. Por eso Juan predicaba arrepentidos y convertidos para que puedan entrar al reino. Y su retorno sería el victorioso Rey de Reyes. En Apocalipsis, ya en la culminación de esta tremenda escritura que Dios nos ha dado, capítulo 19 y verso 11 al 16, dice él, entonces vi el cielo abierto
y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12, y sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino solo él mismo. Y estaba escrito, el verso 13, el vestido de su ropa estaba teñida de su sangre, y su nombre era este. Oiga bien, el verbo de Dios y todas esas palabras y letras están con letras mayúsculas como para enfatizar la importancia. El verbo de Dios, y dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos también. Verso 15, de su boca sale una espada bien aguda para herir con ella las naciones, y la regirá con vara de hierro, como señal, no es con una barra de hierro, pero algo fuerte, que es lo que el reino va a hacer. Y luego él pisa el lugar del vino del furor y lugar en eso vino y de la ira y del Todopoderoso. Y dice el verso 16, y su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre con letras mayúsculas, hermano: Rey de Reyes, Señor de Señores. Apenas yo terminé de hablarle por un mes de Jesús como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y en su primera venida, Él cumplió una parte fundamental del Evangelio. Su sacrificio fue lo que hizo posible el perdón de nuestros pecados, porque hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Y luego la justificación y la posibilidad de entrar en el reino de Dios. Y luego en su segunda venida, la cual ya se acerca, estamos esperando, establecerá ese maravilloso reino. Oiga, hermanos, no más guerra, no más dolor, no más sufrimiento, no más agonía, no más pobreza, no más enfermedades, no más violencia. No, hermano, estaremos viviendo, literalmente vamos a ver el reino de Dios en esta tierra. En su segunda venida, de principio al fin, hermano, mire, la Biblia proclama el reino de Dios. Y en todas las épocas los siervos de Dios han divulgado este mensaje. Resulta paradójico, ¿no?, que en la actualidad el aspecto menos entendido del Evangelio sea que la más clara y ampliamente fue explicado en numerosas profecías del Antiguo Testamento. El hecho de que el reino de Dios será un reino literal regido por el Redentor profetizado va a ser así. Muchos suponen que la asombrosa verdad de que los seguidores de Jesucristo vamos a recibir la vida eterna en un reino eterno totalmente innecesaria. La existencia de un gobierno literal que rija la tierra. Pero, ¿qué nos dice la Biblia al aspecto que dejamos a un lado cualquier idea preconcebida? Pongámonos a un lado, que podamos tener y creamos lo que la palabra de Dios dice tan claramente, nos enseña a nosotros. Bueno, hermanos, tengo que hacer una pausa aquí y doy gracias a Dios por esta revelación que Dios te está trayendo a ti y a tu casa, a tus ojos, que lo lea. Y otra cosa que vamos a estar hablando, hermano, si usted se convierte y ves el reino y entra al reino y el reino te ha llegado a ti, es más vale que crea las palabras mismas que te hablan del rey para que pueda disfrutar de esas bendiciones. Por eso te traigo la palabra a tu casa. He escrito unos formularios, lo he preparado, unos manuales, y seguiré escribiendo otros. Y finalmente será un libro que vengo trabajando en él específicamente para la iglesia, para los que han abrazado el reino, los han visto, los han entrado y lo están disfrutando. Y también para invitar a aquellos que lo han visto, pero no han entrado, no están participando, no lo están viviendo,
no están proclamándola. Dice la Biblia, las virtudes de aquel que nos llamó. Claro, no la pueden proclamar, pero en primer lugar no están viviendo esas virtudes, no la conocen. Pero Cristo quiere en este tiempo que está preparando su iglesia, en los últimos tiempos que estamos viviendo, que usted entienda que usted ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el domingo. Gracias por orar por mí. Aquí estoy en pie para seguirle dándole problema al diablo. ¿Qué les parece? Así es que aquí estamos. Dios es fiel, Dios es verdadero, y voy a detener un poco de estar escribiendo porque es lo que me causó la tensión tensamente. Voy a parar de escribir por un tiempo, pero no por mucho tiempo, y luego regreso hasta terminar con el glorioso evangelio del reino de Dios. Oremos. Padre, gracias por estos hermanos que fielmente esperan cada miércoles en la noche escuchar palabras como dijo Pedro. ¿A quién iremos? Solo tú, en estos tiempos en que estamos viviendo de tantas malas noticias, solo tú tienes palabra de vida eterna. Oramos por tu pueblo escogido Israel. Oramos por ellos, Señor, donde en este tiempo está pasando por momentos difíciles, pero Señor, tus promesas ahí están y tú has prometido que tú salvarás a tu pueblo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, si usted desea, llámenos por teléfono y quiere una copia, se lo enviamos a sus casas a vuelta de correo. Dios te bendiga. Amén.